Bien, acá estamos, segunda parte, para que esta Nati tan apasionada nos siga hablando un poco más y sigamos nutriéndonos. Después esto hay que verlo mínimo 5 o 6 veces para que la información vaya decantando, porque es mucha información, es una genia, yo no sé en qué momento estudió tanto, integra tanto y se acuerda de tanto. Bueno, esta es la segunda parte. Si estás empezando a ver esto, cuando ya esté grabado, anda a ver la primera parte junto a Natalia Barrera hablando sobre el lenguaje simbólico y míralo las veces que necesites para decantar la información. Para quienes se van conectando y quieran comentar, recuerden que tienen que seguirme para que puedan comentar, porque si no son seguidores, no están habilitados los comentarios. Bueno, a ver, Nati todavía no se conectó. Hola Marisa, tremendo. Bueno, acá le vamos a seguir dando en esta es la segunda parte. Gracias a todos. Téngannos paciencia con las preguntas. Ahora les voy a pedir que vuelvan a hacer las preguntas quienes estaban este, comentando y preguntando. Vuelvan a hacer, que si nos da ahora el tiempo, Nati contesta. Ahí le agregamos en esta segunda parte. Bueno, acá Ahora sí, estamos. eran unas apasionadas esas. Ay, Dios, mi marido me va a pedir el divorcio. Vos esperame con la espada. Esperame con la varita mágica, mi amor. Es así, es así. Bueno, pero Es había que así. seguir. Cuando tomas Sí. el hilo, ¿en qué no Cuando habíamos tomás el quedado? hilo, estábamos, había justo hecho como una conclusión divina, además, sobre que si no conectamos con el símbolo en nuestra vida y la realidad que creamos, y además en qué tierra ponemos la semilla para labrarla, ¿no? O sea, lo que queremos crear o no. Si no nos gusta la realidad es porque realmente pusimos una semilla que no es lo que queremos, ¿no? Sí, hoy es viernes, Claro, me dicen ahí. sí, hoy es día de Ah, Venus, ¿no? Bueno, hoy es fíjate día esto. de... Hoy es viernes. Viernes es el arquetipo de Venus, de Afrodita, de la diosa del amor, ¿no? Y siempre decimos, el camino es el amor, pero ¿alguien sabe lo que significa el amor? La palabra amor significa filum, viene de filo, de ahí viene filito, amante, amigo, y significa amor, pero significa Amor, lo que no hilo. muere, además, ¿no? El hilo no muere. El hilo es el campo invisible que siempre seguirá ahí. Por eso podemos llegar con la información del pasado, del presente y del futuro. Porque el filo, el hilo no muere. Por eso el mito del hilo de Ariadna en el laberinto nos muestra que el amor es el que nos invita a escuchar, porque el laberinto físicamente que tenemos está en el oído. Entonces, es, es un mito que representa a la palabra como hilo de amor, que es el hilo del corazón, el cordón, porque corazón viene de cordis, acorde, que nos va a hablar de ese ritmo, ¿no? De esa vibración que tiene el hilo, que tiene ese cordón. O sea, cordón y corazón tienen una misma etimología, ¿no? Entonces, cuando mi palabra es tan fuerte como un cordón, yo estoy conectando con el corazón. Viste que a veces nuestra palabra es finita como un hilo. Ese hilo tan sutil, el hilo más fino de todos, ¿no? Fíjate que la palabra sutil significa el hilo más fino de todos. Pero es un hilo, es una palabra, es un símbolo. O sea, el hilo es el símbolo del amor, es el símbolo que teje, que entrelaza. Por eso hablamos de entrelazarnos cuando vos hablabas de tu marido, ¿no? Cuando uno se va a casar, ¿no? Y este es el dedo anular, se nombra anular, nosotros lo nombramos así, pero es el dedo del corazón, ¿no? Porque simboliza ese cordón, por eso se pone ahí el anillo. Entonces, todos los rituales que nosotros hacemos, como el de cumpleaños, como el ritual de Año Nuevo, el de Navidad, como el ritual de cambiarte cuando vas a ir a alguna fiesta, son ritos, son símbolos. Y depende el relato que vos estás haciendo cuando estás haciendo, es lo que vos vas a cosechar. Entonces vos decís, ¿por qué me fue tan mal en la fiesta? ¿Qué rito hiciste antes? ¿Desde qué Mm. mente vos estuviste ritualizando lo que te ibas a poner? Fíjate esto, te lo voy a poner en lo cotidiano.
Bueno, hoy tengo un cumpleaños, hoy es viernes, día de Venus, mi cumpleaños, tengo cumpleaños, bueno, vamos a ver qué me pongo. Fíjate esto, ¿qué me pongo? Y empiezo a ver. Y digo, ay, me pongo esto, ay, me hace gorda. Empiezo a hacer un rito donde yo empiezo a emanar lo que me va a pasar en la fiesta. Voy a ir, van a estar todas divinas menos yo. Ya me voy a ver gorda, me va a pasar lo que yo hice en el ritual, porque yo ya me estoy predisponiendo en el ritual. Y fíjate que uso los 4 elementos. Bueno, primero me baño, agua. Voy a encender el secador, fuego y aire. Caliente. Prendo la luz. Fuego otra vez, me maquillo. ¿Sí? Y me tomo mi copita de vino para entrar listo, hice el ritual. Y con mi palabra ritualizo. ¿Se entiende que es todo el tiempo que estamos ritualizando? No es simplemente cuando, bueno, a ver, me siento engualichada y voy a aprender un saumerio. No, señora, eso no. El ritual es el mito en donde vos estás. Entonces, el ritual implica un mito y el mito es tu relato, es tu narración. Entonces, vos contás la narración. Ay, no, porque hoy tuve un día de mierda, no sabes todo lo que me pasó, esto es una miércoles, encima me cagaron, me hicieron esto, me hicieron lo de... Ya empezaste con el mito. Y vas a hacer un rito para limpiarte de eso, supongamos, ¿no? ¿Sí? Entonces vas a hacer, ay, me voy a saumar, te voy a hacer el activo, ay, me voy a saumar con esto, ay, lo paso por acá, Tenés lo todo a paso por mano acá, ahí, las llaves, el lo saumo, paso, todo. lo paso por acá, lo paso por acá, fuera, 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 fuera. Medito, me conecto con mi ser superior. Muy bien, estás haciendo un ritual de limpieza. Genial. Pero ¿entendiste el símbolo? ¿Entendiste el aprendizaje? ¿O estás luchando con algo externo que vos sincronizás por misericordia? Por eso la misericordia significa acorde a mi ser. O sea, vos traes lo que es acorde a mi ser. De ahí nos viene la frase de amar al enemigo. Porque lo que te pasa que es un enemigo es lo que te dice que estás en concordancia. El corazón, el hilo, te está llevando por ese laberinto. Entonces hay que tener misericordia. ¿Se entiende? Sí, perdón, pero ella quiere, mami tiene mamitis, la mami. Me encantó. Entonces, el rito es según el mito y misericordia es lo que concuerda con mi ser. Y esto que decís del enemigo puede ser porque el otro en realidad me espeja y ahí en el simbolismo del espejo yo puedo entender y hacerme cargo en vez de poner afuera la responsabilidad. ¿Qué es un espejo? Un vidrio que me refleja. Es un reflejo. Sí, pues también me puedo Ahora, espejar el en el agua. otro, claro, pero el otro, ¿es un espejo? No, no soy igual al otro. Yo me miro al espejo y veo al otro y no somos iguales. Yo soy blanquita, el otro es negrito, yo soy rubia, el otro es colorado, no sé, no soy igual. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a unas neuronas que se llaman espejo. Y se refiere a que nosotros imitamos comportamientos de alrededor. Por eso se dice que vos vas a hacer la unión de lo que tenés alrededor. Te vas a convertir tarde o temprano en lo que tenés alrededor. Entonces, si vos te juntás con personas que no te gustaría ser como ellas, y estás entrando en su sintonía, Dime con ¿se quién entiende? andan. Entonces, tus neuronas espejo copian comportamientos, así como los bostezos o los estados emocionales muchas veces se contagian, también nos contagiamos de programaciones, de informaciones, de campos, se entrelaza. ¿Se entiende? O sea, cuando uno empieza a estudiar, como te dije, es el viaje del loco. Cuando uno empieza, dice, al final me tengo que aislar. Y el loco dice, no, no es aislarte, es entender que vos tenés que sincronizar para que eso te traiga un símbolo para tu propio proceso.
No se trata de juzgar, porque el bien y el mal, lo derecho y lo siniestro conviven en un coito. Por eso la palabra coito significa unión, mientras que sexo significa cortar. ¿Sí? O sea, nos habla, el sexo es un nexo que invita a unir a ambos arquetipos en la sexualidad, a través del coito, de esa fricción, para elevar esa energía como un alumbramiento. Entonces, la sexualidad también tiene mucho que ver con el ritual, porque si vos no pones tu energía sexual, el ritual no está hecho. ¿Y qué hacían los sacerdotes en la antigüedad? Y usaban sustancias. ¿Por qué? Porque para entrar en esos estados, suponete, vos tuviste un mal día y tenés que hacer un ritual. Y ya tu energía no está en nivel sexual adecuado, no estás para encender eso. Entonces, ellos utilizaban sustancias. Por ejemplo, en Egipto se usaba mucho el alcohol, ¿sí? Tomar alcohol. Y el alcohol, como decía Platón, él decía que el alcohol hacía que vos te mostraras tal y como sos. Entonces, el alcohol era poder ver la ley del otro, quién era el otro realmente, sin máscaras. Entonces, él filosofaba en alcohol. Entonces decía, si alguien se emborracha y sigue teniendo las mismas ideas borracho y sigue hablando igual borracho, esa persona es de confiar, porque se está mostrando tal y como es. Pero si una persona es borracha y dice cosas que sobrio no diría, ¿sí? O se comporta de una manera totalmente distinta a lo que hace cuando está sobrio, es una persona que hay que tener cuidado. Por eso se dice que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, porque el alcohol hace que vos expreses la verdad, pero se usaba con ese sentido ritual, no para vivir adormecidos. Por eso la palabra alcohol significa sutil, y se usaba, por eso empieza con al, de alcohol, almohada, ala. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? O sea, tiene a Dios encerrado, pero igual que todas las sustancias, como ciertas hierbas, como la cocaína o la marihuana o ciertas sustancias que vienen de las plantas, que son usadas para desconectar y no para ungir, porque en realidad fueron todas hechas para ungir, no nos olvidemos que Freud usaba cocaína para poder conectar, pero en ese momento se vendía en farmacias, ¿no? Y él la tomaba creo que con agua, no sé qué onda hacía, pero bueno, se usaron siempre sustancias para entrar en niveles de conciencia. Gaudí, para hacer su obra de la Sagrada Familia, él sentía que quería dejar ahí marcando una huella y poder conectar con la naturaleza. Por eso todas las formas son de la naturaleza. Pero él sentía que quería más. Entonces, para llegar a esos estados, él hacía ayunos muy prolongados, 40 días de ayuno. ¿Sí? O sea, porque él era muy religioso y como que fue por el lado del ayuno. El ayuno también te lleva a esos estados. Entonces, tanto el ayuno como ciertas sustancias en un contexto de ritual, igual que fumar. El acto de fumar es un ritual. Las personas fuman y están conectando con un símbolo, con un rito, pero como lo hacen desde el yo, no pueden con eso conectar con la sabiduría. ¿Sí? Comprender que muchas de las cosas que nosotros decimos son adicciones, ¿no? El adicto, como la torta. Por ejemplo, uno es adicto al chocolate, a lo dulce, ¿sí? No nos olvidemos que hay una ceremonia, el chocolate que es el cacao, que los indios lo hacen, el cacao, para conectar con estados de conciencia. Volvemos a lo mismo, o sea que el chocolate también es un... O sea que yo cuando quiero comer chocolate o quiero comer torta, es decir, masa, el pan, todo lo que es la harina es el símbolo de la divinidad, ¿sí? No nos olvidemos que es el símbolo de la fertilidad, que es el símbolo de la madre, o sea, todo lo que son los granos, igual que la cerveza. La cerveza fue creada por las mujeres en Egipto, ellas eran las que lo preparaban, y la cerveza es en función de la diosa Ceres, ¿sí? De los trigales, de Isis para los egipcios, o sea, que era representar a la diosa y a los dones de la diosa. Por eso a las brujas se las tenía con ese simbolismo del gato. ¿Por qué? Porque en ese momento los ratones se comían los granos del cereal y entonces
tenían que tener gatos para proteger esos cereales con los cuales iban a hacer la cerveza. Y como eran mujeres solas, generalmente las que hacían cerveza, y las vendían en su casa como si fuese un minibar, ellas ponían una escoba en la puerta para que la gente supiera que ahí se vendía cerveza artesanal y que se podía comprar en esa casa. Y los sombreros negros y largos eran parte de la vestimenta que ellas usaban en las ferias de los pueblos para que las puedan reconocer y saber que tenían una cerveza de buena calidad. Porque en ese momento se usaban los sombreros tipo bonetes como un símbolo de nobleza. O sea, siempre hay una historia detrás del relato. Entonces, las sustancias fueron creadas para sublimar los límites mentales de nuestras emociones que a veces están contaminadas por estos campos. ¿Sí? Nosotros hoy quizás estamos usando fármacos que tienen que ver para las enfermedades mentales, pero es lo mismo. Estás tomándote un Alplax para poder relajar o para entrar en otro estado de conciencia, ¿sí? Entonces, uno usa fármacos también para alivianar esa energía, pero no hace nada con eso. O sea, cuando se alivia el síntoma, cuando la planta o el fármaco hace su función de bajar el nivel de estrés y que puedas pensar y que puedas conectar, la persona no hace nada. Y entonces el síntoma vuelve, porque la planta, o sea, fíjate esto, ¿no? Paracelso, que es un médico, pero fue considerado un mago, un alquimista, él decía que las plantas primero tenían espíritu. Hoy ya se sabe que las plantas tienen espíritu, que tienen dones, que dan medicina, y que cuando vos les hablas a las plantas, dan más medicina de la que tienen. O sea, que tienen más dosis de medicina. Y por eso todos los ritos de cosecha tienen que ver con la naturaleza. ¿Por qué? Porque las plantas son el pilar fundamental del reino. Fíjate esto, yo te corto a vos un 90% de lo que sos, de Mariana. Saco tus partes. El 90% lo saco. ¿Vos podés vivir con un 10%? No. Bueno, las plantas sí. Vos sacás el 90% de una planta y la planta vuelve a regenerarse. Por ende, este acto de regeneración, de resucitar y de revivir viene de las plantas, ¿sí? Y las plantas tienen conciencia y se dice, digamos, en los mitos antiguos que las plantas con sus aromas llamaron al hombre porque ellas fueron su medicina. Entonces, a través del aroma los fueron llamando para que las conocieran. Entonces, Paracelso decía que las hojas de la planta tenían la forma del órgano que sanaban. Fíjate qué observación, que las hojas de ciertas plantas tienen la forma del órgano que sanan. Entonces, él miraba la forma, la información, el símbolo que conllevaba las plantas, ¿no? Y yo siempre digo, las hojas de las plantas parecen lenguas. Ujú. Entonces, cuando podemos ver lo similar y podemos entender que la naturaleza nos da el remedio y también el veneno, ¿sí? Nos habla del mito de Adán y Eva, justamente, de ese árbol del conocimiento, del bien y del mal, y también el árbol de la vida, ¿no? Como entender que la vida empieza por un árbol, pero el humano se ve separado de eso. Por eso la palabra humano significa tierra. O sea, vos venís de la tierra, sos una planta más, pero es una planta que no está enraizada. Vos podés caminar y te podés mover, ¿sí? Y tenés conciencia, tenés otros dones, otras medicinas, servís para otras cosas, pero pertenecés a la tierra, ¿sí? Entonces, el humano siempre va a hacer ese viaje de la tierra al cielo, que está simbolizado a través de juegos, a través de mitos y alegorías, ¿no? El humano se despierta en la tierra y quiere conectar con el cielo, porque se pregunta, ¿qué es lo que está allá arriba? ¿Sí? Porque su conciencia le hace recordar que viene de las estrellas. Por eso el oro de los alquimistas, la simbología del oro, tiene que ver con las estrellas, porque el oro nace de la colisión de supernovas, de estrellas. O sea, el oro que llega a la Tierra es por colisión de estrellas. Entonces nos empieza a hablar de un mito sobre las estrellas, esa estrella Sirio, que es el perro, que ahí vino tu perro,
¿no? Y que es el símbolo de la diosa Isis, y que nos va a contar un montón de mitologías que tienen como hilo fundamental recordarle al humano para qué está acá. Pero si no sigue al símbolo, si no entiende que el símbolo viene a unirlo con algo que en él está separado, que es la conciencia, que es ese conocimiento. Por eso ese conocimiento está simbolizado por la sexualidad. Nosotros si vamos al mito de Adán y Eva, la serpiente, la mente, le dice que coma el fruto, que está simbolizado muchas veces por la manzana. Porque la manzana cuando la cortás tiene la estrella de 5 puntas y del otro lado cuando la cortás tiene el símbolo de una vagina, de la sexualidad, de la mujer, ¿no? Por eso manzana en latín es malum, como malo, ¿sí? Pero sin embargo la manzana tiene montones de propiedades. Ya tenemos el mito de Afrodita, ya que es viernes, que da la manzana dorada, porque no la invitan a una fiesta de bodas, la dejan afuera, y pone la manzana frente a las doncellas más lindas y dice, esta es para la más linda. Y todas querían agarrar la manzana porque todas decían, yo soy la más linda, la más bella, ¿no? Y ahí se arma la discordia, ¿no? Con la belleza, ¿no? Con yo soy más linda que, ¿no? Entonces empieza el mito de Afrodita que después termina en la guerra de Troya, ¿sí? Que ya la conocemos bastante por las películas. Pero bueno, la manzana fue uno de los símbolos de este fruto y la sexualidad simbólicamente se representa. Llegar a una sexualidad sin conciencia, o sea, tener la sexualidad como la tiene el humano, solo por deseo físico y animal. Entonces, esa sexualidad no es la que eleva, la que conecta en ese nivel superior. ¿Por qué? Porque cuando estamos con los escritos en la lengua antigua, en este caso la hebrea, la palabra con la que dice que Adán y Eva se encuentran es Yadá, que significa conocer íntimamente. Es decir, Adán y Eva se conocen íntimamente y pone la palabra conocimiento como palabra sexual. Y el conocimiento en el árbol de la vida de los cabalistas es la sefirá Dat, que es la sefirá que está oculta, que no es revelada, que no está dibujada, que es la número 11, ¿sí? Simbolizado por ese número, ¿sí? Que es 1-1 simbolizado a la pareja. Son 2-1, dos símbolos que se unen, ¿sí? Entonces, el conocimiento sexual está oculto. La sexualidad que conocemos no es la sexualidad. No es el nexo, no es ese coito que nos lleva a unir, no es ese filum que está simbolizado en hacer el amor, no es ese hilo. ¿Sí? Hay algo oculto en la sexualidad que no tiene que ver con la sexualidad que conocemos y que está detrás de un montón de mitologías, como por ejemplo el Kama Sutra, que significa Kama, amor, y Sutra, coser al amor. O sea, yo a través de la sexualidad coso al amor, hago un sutra. Y después la palabra tantra, que también significa telar, nos vuelve a llevar al hilo, a un tejido como un acto sexual. Entonces yo hay algo que tengo que tejer con la palabra cuando estoy en el acto sexual. Por ende, yo en el acto sexual tengo que hablar en ese nivel de vara, en ese nivel de verbena, de brillo. Porque en ese momento de excitación, donde yo estoy haciendo un fuego interior como si fuesen dos piedras, yo estoy encendiendo algo adentro mío que me va a llevar a un conocimiento que está oculto. Yo tengo que dirigir esa energía. Por lo cual el ritual, cuando yo hago el ritual, yo también estoy haciendo un coito con el ritual. Yo tengo que enamorarme de la planta, me tengo que enamorar del fuego, yo tengo que conquistar al agua, yo tengo que conquistar a los elementos, porque si no los elementos no se encienden y no hacemos el coito. ¿Entendés que yo quiero vender algo? Yo tengo un símbolo, yo quiero venderlo, bueno, yo tengo que tener una relación sexual con eso que quiero vender. Porque si no, eso no excita, no llama, no genera atracción. Entonces, cuando uno está enamorado, por ejemplo, cuando vos estás enamorada y vos brillás, vos estás todo el tiempo pensando en eso, estás pensando en estrategias para conquistar eso, haces símbolos, ¿se entiende? Empezás a hacer rituales, empezás a hacer un montón de cosas porque tenés el foco
que eso venga hacia vos, que te elija, que esté con vos. Bueno, lo mismo pasa con todo, y el ritual cumple esa función de coito. Por ende, los sacerdotes y sacerdotisas hacían un drama para entrar en ese dharma. Dharma es propósito. Yo tengo que dramatizar a través del acto del ritual una unión sexual con eso que yo estoy generando, porque si no está la energía sexual, no está el nexo, no está mi energía vital, no estoy yo en eso, está por fuera, está en un lugar profano donde yo hago un montón de cositas, las mezclo y tac. Fíjate que el ritual de cumpleaños tiene que ver con eso. La torta redonda es un símbolo de Artemisa, de la luna, y las velas simbolizaba esa luz. Antiguamente se hacía un círculo con las velas y la torta dentro. Y eso simboliza a las danzas circulares, a estar en círculos para hacer oraciones o para hacer rituales, porque el círculo representa la divinidad, porque el círculo representa a lo sutil, mientras que el cuadrado, el 4, los 4 elementos, representa a la tierra, a lo terrenal, a la materia. Entonces, el símbolo de unir el cuadrado con el círculo es un símbolo de unir la tierra con el cielo. ¿Se va entendiendo? Me encantó. Nati, bueno, hay varias preguntas de lo anterior que yo había notado. Bien. Em, Preguntaron al principio cuáles son los lenguajes lunares y los lenguajes solares. La luna y el sol, o sea, no son lenguajes, o sea, es el sol. El sol a la mañana amanece. ¿Por qué se llama? Amanece. Ama y nace. Por eso generalmente la mayor parte de los rituales se hace al amanecer o al atardecer. Esto lo explico mucho en Señales 1, que les explico la energía de cada día y la energía de los ciclos. Y la luna, que es la noche, que es el símbolo del inconsciente, que es el símbolo del loco. El loco es el lunático, por eso se llama lunático. Loco viene de luna, porque la luna, los estados emocionales rigen sobre el psiquismo, sobre las aguas, ¿sí? Entonces, la luna, la noche, es el símbolo de lo oculto, de lo que hay que revelar, del mundo de los sueños. Por eso los rituales, la mayoría se hacen de noche. ¿Por qué se hacen de noche? Cuando todos duermen. Porque ahí es donde Mm. entramos en el campo del más allá. Entonces, vos si vas a ver a una bruja, a un brujo haciendo los rituales de día, ahí, no, los rituales se hacen de noche, y bien de noche. 3, 4 de la mañana, no ahora a las 10. Cuando todos duermen, por eso los brujos viven de noche, Claro. y la gente normal vive de día. Tal cual, tal cual. Y esto recién habían preguntado también, ¿de dónde viene la información si hago una sesión de registros akáshicos o si voy a una tarotista? ¿Viene de el inconsciente, del campo, de algún lado esa información en una sesión o depende de el discurso de quien me lee? Depende del el intérprete, el traductor. Primero porque vos vas a sincronizar con la persona que tengas que sincronizar, en base al desde dónde vos vas a hacer eso. ¿Sí? Segundo, si yo necesito que el otro me diga qué hacer, y ya entramos en un tema. O sea, pasa que hay diferentes niveles de conciencia y cada uno tiene que atravesar su propio camino, porque todos estamos encerrados en la imagen, en el personaje. El relato genera karma. O sea, por ejemplo, la gente dice esto, ay, bueno, yo quiero atender porque me encanta esto, siento entusiasmo, genial, pero vos no te olvides que lo que vos decís, si tiene como beneficio a tu yo, generas karma, porque estás diciéndole algo al otro que no es lo que le tenés que decir. Entonces, trabajar con personas es muy lindo, pero vos tenés que entender que vos, así como bendeciste, maldecís. Ujú. Porque el desde dónde vos escuchás al otro, desde qué conciencia, vas a traer vos implicancias. Porque si vos estás cambiándole el camino al otro,
quitándole el libre albedrío, o sea, diciéndole lo que tiene que hacer y no enseñándole a pensar, vos estás generando este potencial en vos, entonces vos lo vas a vivir también. ¿Ves la diferencia? Entonces la gente dice, ay, yo me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, vos ahora estás sembrando la semilla. Dale tiempo, porque el fruto de lo que vos sembraste lo vas a cosechar, porque es una ley de causa y efecto. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, no importa lo que yo haga. Sí importa. ¿Por qué? Porque lo que vos estás entrelazando, desde qué conciencia lo estás haciendo, si hay egoísmo, si hay un afán de ganar, no de un dar, entras en un desequilibrio. Y la vida te lo muestra, ¿eh? Vos decís, uy, ¿por qué yo hago tantas terapias y no gano dinero y no me hago esto? Porque lo estás haciendo desde una conciencia egoísta. Pero no te enterás porque vos estás en la imagen. No, pero yo no, estás recibiendo lo que das. Yo esto lo hablé en un vivo, en un aula abierta, que es el traidor. El que entrega cosas, pero desde el lugar de la traición, no desde el lugar de regalo, de brillar. Porque yo lo que enseño lo tengo que experimentar. O sea, el símbolo es esto, yo lo que digo lo tengo que experimentar y si yo no lo experimenté porque no saboreé ese fruto y lo único que estoy dando es una información, yo estoy dando un error, porque yo no probé el fruto, por ende lo que yo sé está distorsionado y me va a generar karma. ¿Ves la diferencia? Por ejemplo, supongamos que yo te digo, bueno, yo te voy a enseñar a vos a cómo parir hijos. Yo tengo hijos y no parí ninguno en esta vida. Claro. Yo no probé ese fruto. ¿Cómo se entiende? Ah, no, pero yo leí un libro, me hice ginecóloga, sí, bien, pero no viviste esa experiencia. No sabés lo que es tener un bebé en el vientre y sentirlo crecer y tener las contracciones y todo. Me estás vendiendo una mentira. ¿Se entiende? Entonces, es muy Ujú. importante entender que en la antigüedad, todo lo que era el camino interior e iniciático, vos lo tenías que mostrar con hechos propios. Entonces, vos sabés de matemáticas, sí, armar el templo. Hacé el templo, construirlo. O sea, no lo que sería hoy el arquitecto. Bueno, yo te hago el dibujito. No, no, vaya a construirlo. Porque esta es la idea. De la idea al hecho hay un estrecho. Armala. Porque cuando vos la armes a la idea, te vas a dar cuenta de lo que sí y lo que no. Ahí vas a aprender la verdad. Por eso, por ejemplo, dentro de lo que es la construcción, el albañil muchas veces sabe más que el arquitecto porque vivió la experiencia y le dice, no, esto no se puede hacer así porque la puerta te va a quedar trabada así, no, hágalo así, no, porque lo hacemos como usted diga, pero va a ver, y lo hacen y sí, te quedó trabada la puerta. ¿Por qué? Porque el otro tiene la experiencia, porque lo llevó a labor, ¿sí? Entonces, muy importante entender que todo tiene un sentido y que nada es al azar, que lo que nos pasa tiene una razón de ser y que a veces lo que nos pasa no es lo que quisiéramos, pero lo tenemos que escuchar y lo tenemos que transitar, porque este cuerpo y esta vida es pasajera. Entonces el tema es qué estamos haciendo en esta vida, porque tenemos que entender qué es esto, el símbolo del camino iniciático, el camino de la iluminación, el camino del espiritual, es simple, es la vida y la muerte. Lo del medio es el camino. Por lo cual, si vos no le vas a prestar atención al camino, que por ejemplo camino significa Tao, para, para lo que es una de las místicas, entonces el camino es lo importante, no la finalidad. Y el ego quiere la finalidad. Quiero la casa, quiero el auto, quiero la pareja, quiero el amor, quiero estar delgada. Es una meta, pero no tiene que ser tu motor, sino el camino, porque en el camino vos te encontrás, vos te enterás de quién sos, te identificás, entrás en lo que es el, el espíritu, porque el camino te habla. Ahora, cuando vos recorres el camino con conciencia, empezás a vivir desde otro lugar, empezás a entender la historia detrás de la historia, porque todo empieza a tener sentido. Entonces ya
no te enojas, porque decís, si estoy atravesando esto es por algo tengo que aprender de esto. Y no pasa nada porque, o sea, vida y muerte, o sea, en algún momento voy a morir, que me muera antes, me muera después, dependerá del camino y del relato y del mito en el que esté. Entonces, si no me gusta el camino en el que estoy, yo tengo que mirar el mito en donde estoy metido, el relato, porque yo estoy dramatizando, ritualizando el mito. Por ende, si yo no modifico mi relato, el personaje que soy en este guión de vida, voy a seguir en el mismo camino repitiendo lo anterior. ¿Se entendió? Sí, totalmente. De hecho, hablando de raíces de las palabras, la palabra persona viene de personare, que eran las máscaras que usaban para que sonara en el teatro. Entonces, Es, esta persona que somos es una máscara o los personajes que creamos. Entonces, quizá a través de los símbolos y de todo lo que hoy nos fuiste compartiendo, podemos hacer estas interpretaciones o fundirnos con estos símbolos para conectar con lo que realmente somos, que además nos conecta con la fuente, con el portal, ¿no? Porque si no estamos constantemente creyéndonos el drama del personaje y es no, que eh, justamente persona se llama persona para recordarnos que estamos en un teatro, que estamos dramatizando algo. Que no es verdad, que es una ilusión este mundo, pero no, es verdad lo que... Sí, pero cuando dormís, ¿quién sos? ¿Ves? Hay dos mundos. Y si te pones a pensar, todas las noches vamos al otro mundo. ¿Y quiénes somos ahí? En los sueños se revelan muchas cosas, porque en realidad el templo, uno dice, bueno, voy a ir a una escuela iniciática, voy a ir. Bien, la verdadera escuela está en el sueño. O sea, ahí es donde vas a entrar en el nivel de maestro, en despertarte en el sueño, en tener sueños lúcidos, en poder traer de ese mundo semillas que después deberás entender en este otro. Porque en el sueño, viste que entendés todo mientras estás soñando. Es como que entendés todo, wow, sí, pues estás en ese nivel de conciencia, entonces, ay, 2 más 2, 4. Volvés acá y dices, ay, ¿qué soñé? Y es como que te quedan pedazos por eso ¿y el yo quién soy? símbolo. Claro. Por eso el símbolo, el sueño es un símbolo en sí mismo que te dice, yo tengo que reunir los pedazos. Entonces el símbolo nos invita a hacer un camino hacia reunir el pedazo que nos falta. De ahí nos va a venir el mito de las almas gemelas, de reunirnos como una comunidad, porque en realidad nosotros sentimos que nos falta algo porque fuimos uno. Y ese uno es ese arquetipo de la Aleph, ¿no? De esa A, que nos va a hablar de estar integrados al todo, ¿no? Pero como que nos sentimos divididos de eso, por el nivel de conciencia en el que estamos. Entonces es un viaje hacia volver a la unidad y eso es lo que hace el símbolo. Vivir una experiencia para conectar con ese nivel de logos, que es ese nivel de lógica, de luminosidad y de unión, porque logos también significa unir, reunir. Por ende, nos habla todo de que yo tengo que unir algo que está separado. ¿Separado en dónde? ¿Afuera o adentro? Se me espeja afuera, pero está separado adentro, porque como es afuera, es adentro. Entonces, cuando uno empieza a entender que la ciencia, la palabra ciencia significa conocimiento, y que en la antigüedad los científicos unían temas que hoy nombramos espirituales, pero unidos a la materia, porque nunca estuvo separado. Fue mucho más tarde, en la Edad Media, donde se empieza a fragmentar las materias, ¿no? Como matemática por un lado, literatura por el otro, pero en realidad antes estaba todo unido. Por ende, uno aprendía todo al mismo tiempo y ahí podía tejer, ¿no? Con ese hilo un concepto de la realidad. Pero cuando está fragmentado y está dividido, somos presos de la información, somos presos de lo que nos dicen que es y no nos dicen por qué es así, no de otra manera, no nos enseñan a pensar. ¿Y por qué la Tierra es redonda? ¿Y qué es redondo? ¿Y por qué se llama redondo lo redondo? ¿Y por qué? ¿Se entiende? ¿Y ¿Y por por qué qué la si, Tierra se llama planeta y no redondeta? bueno, Que planeta dicen que no es significa, plana. fíjate que plan, es un plan y es un plano y al mismo tiempo es un planear, porque está suspendido en el aire, está volando. Por,
por el tema del magnetismo, ¿no? Entonces nos habla de la historia de la palabra, ¿no? De por qué se le pone planeta a los planetas y porque planean, ¿no? Y uno tiene que planear con su palabra, porque yo tengo que tener un plan, un mito, un plan. Y a ese plano yo lo tengo que elevar, no lo tengo que dejar en el nivel de plano, lo tengo que hacer volar. Por eso las aves y los ángeles tienen alas, que son un símbolo de la palabra, que vibra alto, que vuela. ¿Sí? Y de ahí nos viene la historia de las alas, de la pluma. En Egipto, cuando se pesa la pluma, que es el símbolo de ese plan, ¿no? De esa palabra, con el corazón, con el cordón, ¿no? ¿Y qué cordón hice yo con todo esto? ¿No? ¿Cuál fue el relato que yo seguí? ¿Fue el que realmente mi palabra, mi pluma, estaba en sincronía con eso o totalmente disconsonante de eso, ¿no? O sea, hay una armonía entre mi palabra y mi corazón y lo que yo hago, o está todo en desequilibrio. Por eso la balanza es un símbolo del pensamiento. O sea, fíjate esto, en el mito egipcio dice, bueno, pongo en la balanza pongo en la balanza el corazón y la pluma. Y la gente dice corazón, pluma. Sí, pero te olvidaste de lo primordial que es la herramienta. La balanza es un símbolo del pensamiento. De ahí viene la palabra juicio, tener juicio. La ley, al principio hablamos de la ley, ¿ves? El juicio, la balanza. Porque la palabra pensar significa colgar y pesar. Pero colgar y pesar ¿en qué? En una balanza no, en un hilo. En un hilo. Colgar y pesar en un hilo. Entonces la palabra juicio, ¿sí? De la ley, nos va a hablar de cordura. Cordura viene de cordis, de corazón. O sea que tener cordura significa seguir al corazón. Entonces nos habla todo el mito egipcio de que el pensamiento y los estados emocionales de la cordura sigan a la palabra. Pensamiento, palabra y emoción unidos en un triángulo que es el símbolo de la pirámide, que es el fuego, esa vela encendida, el pir, es el fuego encendido para iluminarnos. Por eso el triángulo es el símbolo de ir hacia arriba, de elevarnos, ¿sí? La Trinidad. De la montaña, claro. El 3, ¿no? Y por eso 3 veces 3, ¿no? Y hay que repetir las cosas por 3. ¿Por qué por 3 y no por 2 y no por 5 y no por 7? ¿Por qué el 3? Padre, madre, hijo, ¿no? Unir dos para dar a luz un tercer lugar que nos eleva, que nos lleva más allá. Entonces siempre son dos cuestiones que generan la chispa, son dos cuestiones que yo froto y dan a luz, que generan un más allá, que es la creación, que es eso que yo doy a luz, ¿no? Wow. Sos un volcán ahí con todo esto. Bueno, el volcán, ¿de Bueno, dónde viene el fuego? ¿Viene de adentro de la tierra? Entonces, adentro, los alquimistas decían, adentro de la tierra hay un sol. Y ese sol, el rocío de los alquimistas, era el agua que venía por los poros de la tierra y que nutría las plantas para que ellas florecieran en primavera. Entonces, hay un sol adentro de la tierra y hay un sol afuera. ¿Ves cómo es adentro y es afuera? como es arriba es abajo, totalmente. Y viste que dijiste un montón de palabras que significan unión, y la palabra yoga en sánscrito también es unión, Exacto. porque todo nos lleva a conectar con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que somos, con lo que hacemos, Claro, es un estar ahí. mito, es un relato, es una acción para unirme. ¿Ves que todos los caminos conducen a lo mismo, a la unión? Todos. Entonces vos decís, uy, ¿y cuál es el mito que más me conviene? El que vos hagas carne, el que vos ritualices, el que vos te lo tomes en serio y lo enciendas. Por ejemplo, hay gente que dice, voy a yoga y me enciendo, me conecto. Bueno, será tu vela para llevar tu barco, será tu medio para ir a esos estados de conciencia. Por eso no hay mejores caminos y otros peores caminos. No, hay montones Cada de uno caminos el para el mismo suyo. lugar. Es como para ir a un lugar. Fíjate si yo quisiera ir a tu casa y yo te digo, ¿y por dónde voy? Y bueno, podés venir por tantos días, infinitas posibilidades, ¿sí? Y por diferentes medios. Entonces, cuando uno puede entender que todos los caminos nos llevan a un lugar,
pero el problema no es el lugar, porque todos sabemos que venimos a unirnos. El tema es qué hacemos con el camino, porque el camino es el maestro. Y el camino nos enseña con sincronías de que no estamos solos, de que estamos conectando con algo que es invisible, imperceptible a los sentidos, pero que nos guía hacia qué, hacia darnos cuenta antes de lo que vamos a manifestar, para poder actuar antes frente a lo que no queremos, o también ponernos contentos frente a señales que nos dicen que vamos bien, que estamos haciendo bien las cosas. Entonces es un oráculo constante de mirarnos para entender a los dioses. Por eso en el oráculo de Delfos decía, la frase que estaba en la entrada era: conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. O sea que si vos querés saber sobre qué es lo que pasa afuera, conocete internamente y así habitarás la sabiduría. Por eso la sabiduría tiene los ojos cerrados, porque la puerta que hay que abrir está adentro, no afuera, y por eso la llave está adentro. Me encantó. Bueno, Nati, vamos dándole final a esto. Me gustaría que antes de que terminemos nos cuentes de tus cursos, tanto de alquimia como de los cursos que tenés grabados, dónde te contactamos, si tenés página web, si atendés consultas o solamente estás dando cursos. Y también, antes de que me contestes, ahí también dijeron que podrías plasmar todo esto en un libro. Así que podría. Se podría. Y lo que pasa es que depende de quién lo lea, porque capaz que entiende lo que no El está que lo escrito tenga que ahí. leer, cada uno interpreta. Es así, ¿no? El tema del libro, ¿no? Me pasa mucho como Sócrates, que él no escribió libros, escribió Platón, que inclusive se dice, ¿Sócrates existió o no existió? ¿No? ¿Existió o no existió? Porque como no hay nada escrito de él, ¿no? Pero lo que pasa es que es una vivencia la palabra, ¿no? Y escribirla es como, de alguna manera, en mi sentido, es como una desvalorización a la misma palabra. Por eso, cuando uno empieza a leer los idiomas antiguos y empieza a entender que la misma palabra, porque, por ejemplo, el hebreo, y tanto el hebreo como el egipcio, que gracias a la piedra Rosetta podemos más o menos leer cómo eran los jeroglíficos y eso, eran símbolos, ¿no? Y las letras cumplían no solo una numeración, sino un simbolismo. Y al no tener vocales, porque los egipcios tampoco usaban vocales, la palabra encerrada va muchas palabras al mismo tiempo. Entonces, dependiendo la palabra, era lo que significaba. Entonces, estaba vivo el relato, ¿no? Porque era dependiendo del nivel de conciencia. Entonces, creo que ese es el tema. Cuando uno ya sabe tanto de la palabra, dice, ¿y qué voy a escribir si la estoy encerrando a la palabra y la palabra tiene que tener alas para volar, ¿no? Entonces, bueno, ya encontraré la vía para hacer que la palabra vuele por alguna manifestación y Ya escribir está algo. volando de ese modo, ¿no? Porque vos compartís mucho y de manera generosa y gratuita y compartís mucho tu palabra. De hecho, a veces de tanto escucharte algo nos va quedando porque es mucha información. Y bueno, si se da ese hijo de papel, a veces, mira, yo ahora estoy escribiendo otro hace rato y el otro día me bajó así de golpe porque me lleva tiempo, como que no conecto, y me bajó que tenía que dejar de escribir desde el raciocinio y dejar que baje lo que tenga que bajar, ¿no? Como un canal y que esa información llegue a quien tenga que llegar. Así Y sí, que te lo comparto, si te resuena esto, que sea de ese modo, y si no, vos seguís igual compartiendo tu palabra generosamente y expandiendo semillas por doquier. Ahí todo tu club de fans está de Club de escribirte, Fans. gracias, que sos una genia, que aprendieron a escuchar gracias a vos. Así que, Escucha, escucha. Eh, bueno, en la escuela hay talleres básicos, o sea, quien quiere estudiar alquimia primero tiene que hacer los talleres básicos. Son talleres que están grabados porque ya se hicieron, pero no es que vos compras una grabación y dale, manejate. No, yo estoy y ahí. Bessie, O sea, yo estoy ahí para tus dudas, tus consultas, pero yo quiero que muevas el trasero, porque el taller te va a brindar herramientas para que vos te talles a vos mismo. Por eso no hago cursos, son talleres, porque nos invitan a tallarnos. Pero ahí también la persona empieza a ser responsable, porque ¿qué es lo que pasa?
Yo durante mucho tiempo hice sesiones individuales y yo hago casos en vivo en Instagram para que aprendan a escucharse, y lo hago gratuito, porque la sesión individual pone al terapeuta o al acompañante en ese lugar de tener que dirigir al otro. Y yo ya hace tiempo que yo ya no quiero dirigir, yo quiero que la gente aprenda a dirigirse a sí mismo. Entonces yo cerré esa puerta para poder abrir una puerta más grande, que es hacia la maduración de las personas. Entonces, quien resuena con alquimia es la persona que quiere hacerse responsable y quiere entrar en ese nivel de aprender a pensar por sí mismo para ser el creador de su realidad y aprender a pensar. Obvio que yo estoy ahí para enseñar, porque no es que, bueno, dale, ponete a pensar y que Dios te ayude. No, estoy ahí acompañándote también, haciendo dentro de la escuela con los alumnos, tenemos las prácticas y es como una sesión, pero aprenden todos. ¿Por qué? Porque así aprenden todos del mismo ejemplo, porque todos más o menos tienen los mismos temas, en mayor o menor medida, y te enseña mucho el ejemplo del otro, porque al no estar vos como protagonista escuchás más. Es como que te llega más, te resonas más. Entonces hay diferentes talleres en base a las metas que quieras trabajar y a lo que vos quieras trabajar en lo interior. Para ingresar a la escuela el próximo año, porque se abre en febrero, las clases se inician en febrero, ya tenés que tener todos los talleres básicos. ¿Por qué? Porque yo veía que quien hacía un taller y entraba a la escuela, al segundo mes abandonaba, pero porque no entendía nada. No Claro. sabía cómo escuchar su cuerpo, no sabía cómo usar la negatividad a su favor, no sabía cómo usar su energía sexual, porque no había hecho los talleres básicos. Entonces, ahora para entrar en lo que es el camino de alquimia y hacer ese proceso que lleva más disciplina que el taller básico, tenés que tener los talleres básicos. ¿Por qué? Porque los talleres te van a dar las primeras herramientas. ¿Para qué? Para que ya manifiestes lo que quieras, para que ya aprendas a escuchar los síntomas, para que ya puedas aprender a pensar y a usar las herramientas básicas de alquimia. Ya después ingresar en la escuela implica otra disciplina, porque implica que todos los meses nos vemos y yo te voy a elevar cada vez más y a veces te hablo en chino mandarín. Yo cuando le digo, bueno, vamos a hablar del tarot, uy, el tarot, y sí, pero el tarot no para leer las cartas como uno piensa. Yo te estoy enseñando sobre filosofía, cuando yo te estoy enseñando al diablo, te estoy enseñando que estamos entrando a la caverna de Platón, te estoy enseñando que estamos entrando en esa oscuridad y que cuando Platón dice de que estaban atados por cadenas, está simbolizando el dibujo que está en esa carta del tarot. Entonces nos va contando un montón de historias el símbolo. Y el mismo símbolo cuenta otros mitos. Entonces vos podés elegir uno o el otro y siempre te va a revelar algo más. Y es muy interesante ver las cartas del tarot porque es como ver cuadros. Y eso también te va a ayudar mucho cuando haces viajes, ir a las catedrales, poder entender que esos símbolos también están ahí, porque son los mismos símbolos. Entonces el alquimista lee el arte. Entonces nosotros no podemos salir del arte porque el arte es clave para entrar en el mundo del símbolo. Por lo cual la alquimia encierra ciencia y misticismo. Entonces va a haber momentos donde yo te empiezo a hablar de Pitágoras, porque Pitágoras fue iniciado y le costó bastante entrar en los templos de Egipto, porque era una persona muy racional y tardó 14 años en que se lo admita para entrar en el nivel de sacerdocio, pero lo logró, ¿sí? Porque atravesó lo que tenía que atravesar. Pero él tardó 14 años, entonces yo siempre le digo, tardó 14 años en poder entrar. ¿Sí? Y cuando se habla de este lugar, de que tardó 14 años, está hablando de que entrara al templo en los sueños. No nos olvidemos que Einstein entraba a los sueños para poder entender sus propias ecuaciones. Él usaba mucho la imaginación para poder entender. Entonces, entrar al templo no es un templo físico, o sea, no es algo que vos podés comprar, no es algo que alguien te puede dar, es algo que te tenés que ganar por mérito propio. Entonces yo me acuerdo que cuando hice el taller de señales, yo hice el taller de señales 1, 2 y 3 después de tener sueños todas las noches en otros idiomas. Digo, ¿qué voy a hacer con todo esto? Porque aparte, ¿para qué lo quiero? O sea, porque ya llegaba un momento que me enojaba porque era 2 de la mañana, me acostaba 2 de la mañana, me despertaba, anotaba, me volvía a dormir 3 de la mañana, pero era todos los días lo mismo, digo, ¿no estoy durmiendo? Bah, sí, sí, porque me estaba descansada, pero era como todo el día, ya, y cosas en otros idiomas, yo digo, ay, que no entiendo el mío, querés que entienda otros. Y intentaba, digo, bueno, voy a hablar con algún cabalista
para que me diga qué significa esto, claro, y me encontraba con una pared, porque no estaba en el nivel de conciencia de palabra que tengo yo. Entonces yo veía que, no, o sea, que lo que me estaba diciendo no era lo que yo había soñado. ¿Se entiende? Pero era tal punto de que el mismo sueño me decía, lo que te estoy diciendo es verdad, y yo en el sueño, todo telepáticamente, ¿viste? Cuando te hablas, y en el sueño digo, no, esto no es así, esto es un verso, estoy soñando, estoy alucinando, ya me chupé todo. Y en el mismo sueño, la misma voz, que era mi voz, decía, no, esto es el mito de tal, un mito que yo ni enterada, un mito hebreo, anotalo. Me desperté, lo anoté, me volví a acostar, y la voz seguía, la puta que te parió, se supone que se tiene que Déjame pagar. dormir. Al otro día mando el mail, le digo, soñé con esto sí está en la Torá, en hebreo, nunca lo había leído, lo que había soñado. Bueno, me estaba pasando algo que estaba en los profetas. Entonces digo, bueno, voy a hacer el taller de señales al lenguaje de los profetas. Y lo que hice fue llevar lo que aprendí de los sueños para enseñar. Digo, lo tengo que, algunas cosas, Cuatro, no todo. 4 minutos. Esta. Yo con mis Bien. límites. Bueno, y ahí se crea los talleres más avanzados que son los de señales, ¿no? Y yo siempre digo, señales aparecerán para quien tenga que hacer esos talleres porque son talleres que te enseñan a interpretar los sueños, los símbolos, las sincronías y te empiezan a enseñar sobre el lenguaje de los profetas, ¿no? Y el último que hice de señales es el poder del nombre, que ahí ya enseño cómo estudiar el nombre y ahí todos los que hicieron ese taller entendieron porque yo les rompo tanto y les digo, entrar en el nombre es entrar en el infinito. Ahí entendieron porque se dieron cuenta que es un estudio del infinito. Y cuando vos estudias tu nombre, entras en un nivel de conciencia que si no tenés estudio, te parece chino mandarín. Pero el taller lo tenés ahí, yo siempre digo, vos ya lo compraste, vos seguís estudiando y aprendiendo, volvés a verlo y revelarán nuevas cosas, porque los talleres de señales están vivos. Todos los talleres, es igual que los videos, los volvés a escuchar y escuchás otras cosas. ¿Por qué? Porque, Obvio. porque siempre hablamos en dos idiomas, uno exotérico y otro esotérico, que es en clave. Y esto sucede cada vez que entras a la palabra desde el terreno sagrado. Cuando vos pones a la palabra en un lugar sagrado, en tu palabra se empieza a entrelazar cosas que vos no sabés qué estás diciendo, pero están en ese terreno porque entraste en ese nivel de rito, de ritual, donde estás poniendo el poder donde tiene que estar, que es en el verbo. Totalmente, qué hermoso. Bueno, entonces, de paso, acá todo el club de fans dice cafecito, cafecito, porque tanto Nati como yo, como muchos que compartimos desde el corazón, tenemos el link en nuestra bio para que nos regalen cafecitos. Es una colaboración voluntaria, así que están ahí los links. En tu bio tenés, ¿no? El link para el Sí, cafecito. también. Sí, así es, Bárbaro. porque se trata de esto, del equilibrio entre dar y recibir, ¿no? Y poder entender que también se hace un equilibrio entre la persona, porque si siempre recibe, recibe y nunca da, también pasa este desequilibrio en su vida de que lo que está practicando tampoco le funciona por este mismo desequilibrio de que tampoco está dando nada. Y no se refiere a pagar algo, significa a también dar desde un lugar de gratificación, de honrar y de valorar también estos espacios gratuitos que mucha gente hace. ¿Sí? Yo creo que Sí, Cafecito fue una buena, una buena inversión para todas las sí, personas que sí. comparten cosas y contenido gratuito y que son escuelas virtuales, aulas abiertas, como lo nombro yo, para que más personas aprendan cosas gratuitamente y que también algunas personas puedan dar su aporte para también agradecer desde ese gesto. Totalmente. Nati, nos queda un minuto. Quiero agradecer a todos los que estuvieron allí, los que lo ven grabado, y agradecerte a vos porque ya el generosa me queda corta, ya las palabras me quedan cortas, pero todo tu ser y todo lo que emanás y todo lo que elevás nos hace vibrar, nos hace brillar y creo que también eso te vuelve porque lo mereces. Así que gracias, te honro y bueno, gracias por aceptar nuevamente esta invitación.
No, gracias a vos y cuando quieras hacemos todos los vivos que vos quieras. Yo feliz y encantada de compartir este espacio con vos. Y feliz por todas estas personas que se quedaron, ¿eh? No bajó el número, No, no, no. 430 personas y ahí, iba ahí. Así que bien, interesó el tema, eso es bueno. Interesó, sí, sí. Así que ya vamos a repetir cuando me quiten la censura para que podamos darle rienda suelta. Sí, vas a ver que sí, claro que sí. Bueno, Bella, te mando un besote enorme. Gracias. Gracias. Adiós. Nos vemos.